¿Por qué no tomar un buen café mientras charlamos de literatura, arte, cultura? Acompañemos el encuentro con buena música, eligiendo la biblioteca para estar más cómodos. En Radio Ñandutí, esto es La Biblioteca, con la conducción de Neri Peña. Y seguimos en la biblioteca. Ahora estamos con el profesor Feliciano Acosta. Bienvenido, maestro, a la biblioteca. Buenas tardes, muchas gracias. Aquí estamos para lo que sea. Bueno, maestro, hoy queremos hablar contigo sobre el libro Pujare Puntún Elena. Correcto. Un material nuevo, Pujare Puntún, una obra aquí del maestro Feliciano Acosta, netamente en guaraní. Hablamos, por favor, maestro, sobre esta obra. Bueno, O esta obra, mejor dicho. Sí, claro. Pujarepitú, Elena, es una metáfora. Es un poco la vida de una persona, de Elena, precisamente, una mujer que perteneció a las ligas agrarias allá por los años 60 y más. Y como se sabe, todo el tiempo durante la dictadura fueron perseguidos estas personas perseguidas durante ese tiempo, hasta que atomizaron a ese grupo y lo destruyeron totalmente, después de muchas penurias, muchos sufrimientos. No solamente Elena, sino la mayoría de las personas que estaban en ese tiempo. En esta novela yo intenté utilizar los nombres, lógicamente que el lugar donde se desarrolla la acción, es una creación, ¿verdad? No es real, pero sí la situación se desarrolló cerca de Quindío, y allí fueron perseguidos, quemaron su cultivo, apresaron, violaron a las mujeres. Era un grupo de militares y policías, y entre ellos famoso Piragüe de la época. Entonces, algunos con sus propios nombres aparece en la novela, ¿verdad? Para testificar un poco lo que pasó, los responsables de ese acto. No eran humanos, como decían la gente, los que estuvieron persiguiendo a estos campesinos, que solamente ellos se organizaron para ayudarse, protegerse, lógicamente que al amparo de la Iglesia Católica de comienzo. Ahí aparece un sacerdote muy importante que peleó durante mucho tiempo por los campesinos, ayudó a los campesinos a formar estas ligas agrarias. Y bueno, tiene su historia, pero concretamente lo mío es de los alrededores de Quindío. Claro, maestro, estamos hablando de una obra que está hecha, una novela totalmente escrita en guaraní, que toca esa parte nefasta de esa historia reciente, la que me estás comentando, lo de las ligas agrarias,
Y en realidad algo que era tradicional, que a lo mejor la juventud no conoce, lo del Piragüe, que según dicen que el Piragüe es una institución creada por Francia, en la época de Francia, que era el barbero el que le contaba. Y esta novela, en guaraní, Pujare Puntú Elena, habla, recoge esa vivencia de esas víctimas de las ligas agrarias que fueron cruelmente reprimidas por el régimen estronista. Y lastimosamente hay que ser honesto, no se habla mucho de esa parte de la historia de nuestro país, esa historia negra. Y hoy lo estás rescatando. Y lo que admiro de este trabajo, Jare Putú Elena, Boejara, es que está al alcance del estudiante. Porque ojalá que tanto el Ministerio de Educación y Ciencias pueda tener este material dentro de su material de estudio, porque a la par de aprender el guaraní, también va a aprender de esa historia reciente. Una historia novelada que vas contando y reitero, veo que en la contratapa escribió María Gloria Pereira, miembro de la Academia de la Lengua Guaraní, una excelente profesional y sobre todo, Boejara, profesor, lo que usted sigue aportando para el guaraní y para el país y para el mundo es algo extraordinario. Y estuvimos hablando con Vidalia Sánchez y estaba diciendo, bueno, Vidalia, quiero hablar con el profesor Feliciano, porque a veces no le damos la importancia al idioma guaraní, y guste o no, es nuestro idioma oficial, junto al castellano. Y yo tengo que reconocer, vos me traes esta novela y me cuesta leer porque mi base del guaraní no es una base sólida. Y si bien en el colegio aprendí con los libros de Pedro Molinier, me cuesta, no tengo la facilidad para poder leer completamente este material. Y me fascina y me encantaría. Y ustedes están haciendo una patriada gigantesca, maestro, publicando una novela histórica 100% en guaraní. Sí, he trabajado mucho en este tema, mucho tiempo de investigación, de entrevistas, de lecturas, para saber un poco la historia, pero tuve la suerte de contar con personas cuando en ese tiempo eran cachorrones, amigos míos, campesinos, algunos que vinieron a la ciudad a estudiar y se relacionaron conmigo, yo me relacioné con ellos y empecé a anudar estas historias, eh, algunas muy crueles eran esas historias. Y bueno, y traté de unir eso y procuré utilizar lo menos posible el castellano, no mucho al préstamo ni a la, ¿cómo que se llama?, al neologismo. Traté de ir por los atajos para poder decir lo que quiero decir, lo que pienso sobre estas cuestiones y narrar un poco, meterme un poco en la vida de mis personajes, tratar de que se entienda, que sea bien claro. No arropar, por ejemplo, con una estructura castellana al guaraní, sino traté de hacer una sintaxis guaraní, a lo que actualmente la gente está un poco entendiendo cómo es, porque anteriormente la enseñanza del guaraní hasta ahora, ¿verdad? Con una
gramática castellana. Entonces, el guaraní hablante del campo, el buen guaraní hablante, viene a estudiar y entonces transforma su guaraní. Y es un poco para mí que deberíamos trabajar intensamente para volver al cauce natural a esta lengua tan rica, tan poética. Y bueno, en realidad es mi primera lengua y estudié yo posteriormente. Escribía antes en castellano mis primeros versos, porque esta es mi primera novela. Yo me dedico más a la poesía. Y eso me costó porque encontrar ese lenguaje para la narrativa me llevó mucho tiempo. Pero Claro, fue un ejercicio muy lindo, contento con el trabajo que hice y bueno, pensando en otro ya inmediatamente para continuar, porque la narrativa guaraní, muy pocos libros salen sobre narrativa, más de poesía, ¿verdad? Lo sabemos que en el Paraguay la mayoría somos poetas en guaraní, y una gran cantidad pero no en la narrativa, ¿verdad? Esta es la sexta novela en guaraní, pero en estos últimos tiempos salieron de repente varias, y eso entusiasma mucho. Valoramos esto, yo estoy en la Academia de la Lengua Guaraní, y entonces esto para nosotros es muy importante, porque estamos dándole fuerza a nuestra lengua, estamos creando prácticamente su literatura, su narrativa en guaraní, ¿verdad? Fortaleciendo lo que ya hace 40 años salió la primera novela de Tadeo Zarratea, Calaíto Pombero, y luego de 35 años salió la segunda novela, y después ya en estos últimos años ya cada año casi venía saliendo una novela. claro, maestro, estás hablando de tu primera novela en guaraní y estás hablando también, nos estás comentando de esa historia de publicaciones de novelas en guaraní, lo de Calaíto Pombero, en realidad, reitero, me cuesta mucho, y lo confieso aquí a la audiencia de la biblioteca, el guaraní es una materia pendiente para mí, porque yo sé el Yopará. Hace poco estuve hablando con María Gloria Pereira y María Gloria me decía que cuando tradujeron Mafalda al guaraní, tenían que adaptar al guaraní, y resulta que, por ejemplo, una palabra que el paraguayo medio no usa tanto, o sea, no es que medio, no lo usa. Nosotros en guaraní queremos decir jauce caldo, y en realidad caldo no es guaraní, es yuquifú. Y esas cosas. Y desde la Academia de la Lengua Guaraní, ustedes, reitero, están tratando o están trabajando para normalizar. Sí, valorizar al guaraní. Mira, cuando a mí me tocó, cuando se iba a hacer la traducción del Invierno de Gunther de Juan Manuel Marcos al guaraní, en realidad hubo una discusión de qué guaraní se iba a estar utilizando, porque el guaraní, hablamos por favor sobre eso, maestro. Reitero, estamos en la biblioteca en Boejara con el maestro Feliciano Acosta, estamos hablando sobre su primera novela, netamente en guaraní, Cuijare Puntú Elena, y resulta que, confieso otra cosa, hoy estábamos hablando y salí y le dije a la persona con la que estaba hablando, le dije, su novela se llama Cuijare Puntú Elena, y me dice, Neri, no cometas el error porque Puntú es noche, y Puntú, si no le pones bien el acento, va a ser aliento. Claro, cambia la semántica. Claro, por eso. Y el guaraní es divino, fantástico.
Por ejemplo, voy a darte un ejemplo de cómo se usa con el calco del castellano. Icatúpico se halla pomo coi porandú. ¿Puedo yo hacer dos preguntas? Y el guaraní no usa esa forma. En el guaraní te va a decir, el guaraní hablante, aporandú se tépico se, icatúpico amba eporandumí, tamba eporandumina, amba eporandú se te. Son expresiones guaraní, no con Claro, estructura castellana. Ese es el tema. Y en la academia tenemos que trabajar mucho en la sintaxis guaraní. Hacer una sintaxis simple para que la mayoría de la gente, no complicar, no meternos mucho en la estructura castellana, ¿verdad? No en la gramática castellana. El guaraní tiene su jeco, ayepa. claro, pero también, maestro, hay que sumar algo, que nosotros copiamos, tomamos, nos apropiamos de algunos términos y de algunas palabras en guaraní. Cuando le decís a alguien, venina un poco, o vení un poco, y en realidad en el castellano no existen un poco, El pero, castellano paraguayo también tiene ese problema. Por ejemplo, dice Ocañices en Bayaguaí. El paraguayo dice, se perdió de mí mi perrito. Esto no lo digo yo, sino lo recogió estudiosos de la lengua castellana, como Natalia de Canese, por ejemplo, y bueno, nuestro castellano paraguayo también. Pero hay una cuestión muy interesante. Los escritores en castellano no usan este castellano eh, con estructura guaraní. Sin embargo, los escritores en guaraní usan la estructura castellana. Y de las traducciones no hablemos porque eso tiene aspectos que hay que limar. Hay que trabajar mucho, todavía estamos en el camino, estamos trabajando y con ganas de superar todo esto, de hacer del guaraní una lengua literaria interesante. Eso es lo que perseguimos. claro, es muy interesante lo que vas diciendo. Yo te reitero, acá justamente le hice pedir, esta es la novela de Juan Manuel Marcos, Gunter Araro, que en español El invierno de Gunter, pero debe ser tan difícil traducir al guaraní respetando esa gramática guaraní. Uh -huh. Y es Sí, yo justa... leí completo, tengo un análisis acerca de esta novela, tanto en castellano como en guaraní. Leí todas las 5 novelas anteriores también, hice algunos estudios sobre eso y bueno, lógicamente que en muchos aspectos no voy a estar de acuerdo con los otros compañeros que han escrito, ¿verdad? Pero respeto mucho el trabajo, valoro el esfuerzo y el trabajo que vamos haciendo en lengua guaraní. Pero juntos podemos ayudarnos y mejorar ese aspecto, mostrarnos un poquito un sendero diferente a lo que venimos haciendo. Salir un poco del folclore, ¿verdad? Los nombres de los personajes son, a veces no son reales, son apodos que aparecen. Bueno, hay muchas cosas que mirar un poco y por suerte que nosotros nos conectamos, los autores últimamente, nos conectamos mucho, hablamos sobre nuestras propias obras, discutimos un poquito en un ambiente sano y eso a mí me alegra mucho que tenemos todavía un futuro para el guaraní literario.
Muy Claro, interesante. en realidad es cierto, el guaraní en sí, no sé si voy a cometer una infidencia, pero resulta que hay dos corrientes dentro del guaraní. Y a veces la discusión entre ambas corrientes nos deja a los ciudadanos comunes en una situación, por decirlo así, comunes al ciudadano, al que no tiene esa base sólida de guaraní, nos deja con algunas dudas. Eh, También hay que adaptar algunos términos en guaraní, cómo se adapta, cómo se ve. Ramón Silva, por ejemplo, dio un montón de nombres de artefactos como el aire acondicionado, la tele, terminología en guaraní que yo no sé si se acepta en la academia, no se acepta en la academia, si se debe usar, no se debe usar. Es una discusión que ustedes, los académicos de la lengua guaraní, tienen que sentarse en un momento y hacer así dictámenes tipo la RAE, donde dice, ahora sí se puede utilizar este término. Eso lo hacemos, Neri. En nuestro diccionario de la academia, que es monolingüe de guaraní, ahí hay 100 palabras prestadas del castellano. Como por ejemplo, digo, asada. ¿Quién va a usar? ¿Quién? Eso no se puede sacar. El guaraní hablante ya tiene incorporado, o decir mesa, lo tiene incorporado, no hay nada que hacer. Le creamos una nueva palabra, le confundimos más. Y entonces todo eso, somos 30 personas que discutimos estos aspectos y es un pasito que estamos dando, no se puede avanzar demasiado. Hay mucho que arreglar, mucho de estructura, mucho de morfología, y bueno, es un trabajo delicado. No queremos confundir al guaraní, al usuario del guaraní. Queremos que esto sea sencillo, entendible. Las palabras, los neologismos, las palabras creadas, tiene que responder a cierta norma y que sea agradable, para que pueda quedar en la mente del hablante. De lo contrario, se puede crear miles de palabras, pero si no se queda en la mente del hablante y no la usa, no funciona, ¿verdad? Eso, y estas palabras creadas lleva mucho tiempo para aprender, para incorporar, para que el hablante incorpore en su léxico. Es cierto. Hace poco, reitero, maestro, estuve hablando con María Gloria Pereira. Estábamos hablando sobre el mundo guaraní, ese mundo fantástico. Y hoy estamos presentando en la biblioteca Puijare Puntún Elena, tu novela, maestro Feliciano Acosta, 100% en guaraní, con la gramática respetando al guaraní 100%. Y lo escuchamos ahora al académico, al miembro de la Academia de la Lengua Guaraní, al maestro Feliciano Acosta, que reitero es autor de esta magnífica novela que les recomiendo. Ustedes que están queriendo aprender más del guaraní, aquí tienen una novela que respeta el idioma guaraní al 100%. Y lo otro que quiero ya, porque estamos por cerrar el espacio, maestro, ustedes están trabajando, me dijeron que hay un diccionario guaraní, un diccionario de la academia. Ese diccionario ya está a la venta, lo puede comprar el público que desee para poder tener un conocimiento más amplio sobre la lengua guaraní. Y por último, ¿dónde está la Academia de la Lengua Guaraní para que la gente pueda saber? Sí, correcto. Bueno, la mayoría de los libros de la academia está en Servilibro.
La dirección de la academia es Quinta o París y Madrid, a una cuadra de la Cooperativa Universitaria de Colón. Y bueno, y ahí desde las 8 de la mañana hasta las 15, creo que un poco más, a veces hasta las 19, depende de las actividades que tengamos ahí. Bueno, en realidad solamente atiende la secretaria, porque nosotros muy poco estamos utilizando el espacio por la cuestión de la pandemia Claro. y bueno, pero es un espacio muy interesante, cuenta con una biblioteca, no muy grande, pero ya tenemos alguna cosa. Estamos trabajando en muchos, de diversas maneras para que podamos satisfacer al público, a los hablantes que acuden a consultas y demás. Y generalmente estamos haciendo conferencias y demás virtualmente. Claro que sí. Bueno, maestro, aquí muestro de vuelta la portada de tu libro, Pujarepitú Elena, Feliciano Acosta. Muchísimas gracias por este espacio para la biblioteca. Un abrazo, maestro. Gracias. Muchas gracias. A las órdenes. Gracias. Bueno, si quieren ver este y otro material que ya se emitió aquí en la biblioteca, lo pueden hacer por el diario digital de Ñandutí, www.ñandutí.com.py, en la sección cultural, o en la página del Facebook de la biblioteca PY, y también está en YouTube. Buscan Feliciano Acosta y les va a salir, o si no, busquen el canal que está a mi nombre, Neri Peña. Muchas gracias por compartir con nosotros la biblioteca aquí por el Grupo Ñandutí.